Bueno, seguidamente vamos a escuchar al arquitecto Bernardo Martín, que es de Uruguay, arquitecto de la UDELAR, y el título de su charla es Barboleta. Adelante. Bueno, gracias. Hola. Bueno, buenas tardes. Yo soy arquitecto, docente de esta escuela, y soy el coordinador del curso de carpeta, o sea, proyecto fin de carrera del taller SHEPS. Lo que vamos a presentar ahora es un trabajo de proyecto de investigación desarrollado en el taller y que tiene algunas particularidades, por lo menos al interior de nuestra escuela. Por un lado, es bastante poco frecuente desarrollar trabajos de investigación proyecto. Por otro lado, es todavía más frecuente que esto suceda al interior de un taller en un ámbito académico de enseñanza-aprendizaje. Y finalmente, es también bastante poco frecuente en nuestra escuela que un proyecto fin de carrera sea enfocado como trabajo de investigación. Y entonces me gustaría empezar hablando brevemente acerca del proyecto fin de carrera en nuestra escuela. Según el plan de estudios del año 1952, el objetivo que persigue el proyecto fin de carrera consiste, en un sentido bien estricto, en aprender a desarrollar un proyecto ejecutivo. En términos operativos, lo que eso significa es que se toma una protocolización de las actividades del arquitecto a nivel profesional que existe en el Arancel de Honorarios de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay. Se toman de esas tres fases ideas preliminares, anteproyecto y proyecto ejecutivo. La tercera como tramo a partir del cual se elabora un proceso de práctica a imagen y semejanza de lo que sucedería en la práctica profesional real. Y entonces, ¿se oye bien con este micrófono? ¿Sí? Y entonces el proyecto fin de carrera es un ejercicio finalmente de construcción que consiste en algún proyecto que se hizo en uno de los cursos anteriores, 2, 3, 4 años antes, transformarlo en construible, vale decir, un ejercicio de naturaleza abstracta que se desarrolló unos años antes, se transforma a través de un ejercicio de construcción en un artefacto construible. Esto responde a un modelo de disponibilidades técnicas y de prácticas profesionales que son un modelo de realismo, digamos, absoluto o estático, en la medida en la que se reconocen prácticamente una única modalidad de práctica profesional y por otro lado se reconocen unas escasas, por no decir una única, técnica y capacidades constructivas. Hoy en día, habiendo transcurrido más de 60 años, si nos enfrentáramos a la necesidad de establecer o de definir un modelo que sustituya a que resulta claramente ineficiente, seguramente nos encontraríamos con que esto no es posible. Parecería imposible hoy, a la luz de la heterogeneización de las técnicas constructivas a las que estamos asistiendo, de donde ya es absolutamente increíble pensar en que hay una única o unas pocas técnicas constructivas, y donde en buena medida, impulsadas por esa heterogeneización de la industria de la construcción, han surgido una serie impresionante de facetas disciplinares y profesionales, y por lo tanto prácticas profesionales. Elaborar un modelo en un sentido absoluto sería definitivamente impensable. Ahora bien, vamos a hablar un poquito ahora de Stephen Hawking, que es un astrofísico seguramente conocido por todos y que nos plantea unas cuestiones de interpretación de la realidad que me parece que son bien interesantes y que vienen a cuento de esta historia del proyecto fin de carrera. Stephen Hawking habla de una realidad, de lo que él denomina de realidad dependiente del modelo.
y dice que durante muchísimo tiempo los seres humanos creímos que la Tierra era plana y que estaba quieta y que era el centro del universo y que el Sol giraba o por lo menos se desplazaba alrededor de la Tierra. Y eso, que después, más adelante, Galileo demostró que podía ser un disparate, sirvió, sin embargo, en términos operativos, para elaborar y reconocer una serie de regularidades asociadas a los fenómenos naturales. Y permitió reconocer la presencia de las estaciones, y eso tuvo una aplicación concreta en la agricultura, y permitió la construcción de unos calendarios de una exactitud increíble. Y entonces Stephen Hawking dice en qué era que estaba equivocado ese modelo, de dónde nosotros sacamos que ese modelo era un modelo inexacto o equivocado. Y lo mismo pasó cuando apareció Einstein y de alguna manera hizo caer la física de Newton, y de alguna manera está sucediendo ahora cuando la teoría cuántica hace temblar los cimientos de la teoría de Einstein. Lo que este astrofísico nos dice es que partir de la base de que hay teorías equivocadas que son sustituidas por unas teorías adecuadas es un fenómeno interminable y que en todo caso no tiene sentido calificar a unas de equivocadas y a las otras de correctas. En todo caso, lo que es importante es verificar cuando determinados modelos de la realidad nos permiten encontrar regularidades, predecir fenómenos y operar a partir de ellos. En ese sentido, la teoría de que la Tierra es plana es un modelo de la realidad correcto. Y de hecho resulta bien interesante que cuando los arquitectos estudiamos el asoleamiento, lo hacemos a partir de un modelo que en la visión tradicional sería equivocado. Si ahora volvemos al proyecto fin de carrera, me gustaría pararme sobre un diagnóstico que Hawking hace acerca de las condiciones de habitabilidad en la Tierra. Pero antes que eso quisiera decirles que para nosotros el proyecto fin de carrera, en la medida en la que no es posible desarrollar un único y absoluto modelo, se apoya en este concepto del modelo dependiente, de la realidad dependiente del modelo, y que eso implica que unos estudiantes que tienen un entrenamiento muy alto o altísimo en términos de sus destrezas como proyectistas, porque están a punto de ser arquitectos, que tienen una trayectoria en términos de reflexión muy profunda en relación con la arquitectura, son capaces de generar líneas argumentales al interior de las cuales desarrollar su proyecto fin de carrera. Y es además la única oportunidad, el único momento a lo largo de toda la carrera donde los estudiantes pueden definitivamente hacer lo que tengan ganas, en la medida en la que elaboren un sistema de ideas que se demuestre consistente. Y vamos a recurrir entonces ahora sí a un pequeño ejemplo. Stephen Hawking dice que las condiciones de habitabilidad en la Tierra, a partir de las emisiones de CO2, hacen que el aire sea irrespirable, que algunos recursos han empezado a ser no solamente escasos, sino lujosos, que si el modelo de consumo en algunos países se extendiera, por ejemplo, a la China, en el 2032 no alcanzarían los recursos naturales existentes en la Tierra. Un mundo en el que estamos sufriendo los daños colaterales de la globalización. Y un mundo en que, en un sentido contrario a la globalización, está cada vez más dividido, generando inminentes y en actividad guerras, para finalmente llegar a la conclusión de que la única alternativa que la raza humana tiene de sobrevivir es irse de la Tierra, instalarse en algún lugar, por ejemplo en Marte, donde a partir de la presencia del agua es posible pensar en instalarse el hombre. Y esto, bajo el título Vitruvius asesinado por el agua en Marte, podría ser el título de un absolutamente ambicioso, pero también muy interesante proyecto fin de carrera. Desarrollar una estrategia de colonización del suelo marciano. Y digo que más allá de todo lo compartible o no que pueda ser este diagnóstico, en cualquier caso está bien claro que este diagnóstico es un sistema consistente de ideas
que permiten elaborar una teoría a partir de la cual finalmente es posible desarrollar un proyecto de arquitectura. Y si el proyecto de arquitectura es, por sobre todas las cosas para nosotros, una cuestión que no debe ser ensimismada, que debe de alguna manera ser sensible a las condiciones de contexto en un sentido más amplio, bueno, la construcción de modelos a partir del sistema de ideas, que de alguna manera se deriva de las teorías de Hawkins, nos parece un camino apropiado. Y de hecho, y a modo de anécdota, es interesante ver que planteado sobre esta posibilidad de construir artefactos de naturaleza edilicia en Marte, en realidad tenemos cierta experiencia acumulada en la medida en la que tenemos miles y miles de artefactos de naturaleza casi arquitectónica, como son los satélites, orbitando la Tierra desde hace ya unos cuantos años. La otra cuestión asociada al proyecto fin de carrera es la relación entre el proyecto y los aspectos materiales. Y digamos que, en ese sentido, el objetivo del curso es la exploración del binomio proyecto-materia. El curso proyecto fin de carrera, que se ubica al final de la carrera, es la primera y única oportunidad que tienen los estudiantes de ejercer una cierta integración de un conocimiento que hasta ahora tienen fragmentado. Los estudiantes han desarrollado ciertas destrezas proyectuales, como decíamos recién. Se han acercado al conocimiento de las instalaciones y de la estructura, pero nunca han tenido la oportunidad de mirar de manera integrada estas variables. Bueno, esta cuestión del proyecto en su relación con los aspectos materiales tiene por un lado que ver con esto que nos parece que es un aspecto fundamental en el arquitecto, que es la capacidad de integrar variables heterogéneas. El otro asunto, y que tiene que ver en un sentido más específico con el diseño, es el de decir de que si la arquitectura supone un acontecimiento material, evidentemente en los aspectos materiales deberían haber factores de proyecto. Y entonces, si nos remontamos un poquito brevemente atrás en la historia, encontraremos que hay un sistema en el cual hay un elemento que sostiene y otro que es sostenido, y que en primera instancia implicaba un proceso en el cual no había una diferenciación evidente entre un proceso de diseño y un proceso de construcción. Diseño y construcción eran exactamente la misma cosa. Inclusive a partir de una cierta sofisticación que se fue dando a lo largo del tiempo, es posible decir eso. Sobre la base de, digamos, de este concepto tan simple de que hay un elemento que sostiene y otro que es sostenido. A partir del Renacimiento y con el desarrollo de las técnicas de representación, encontramos que somos capaces de mirar a los edificios o a la forma en la que nos imaginamos los edificios de unas maneras en las que la realidad nunca nos lo permitirá. La planta o un corte son maneras de ver un edificio que nunca vamos a obtener con un edificio construido. Y el dibujo se transforma en herramienta de diseño. Y eso, de alguna manera, el conocimiento de esas técnicas inaugura la especificidad disciplinar y profesional del arquitecto. Es en este momento donde nace la profesión del arquitecto tal cual la conocemos hoy. Y es bien interesante cómo a partir de este reconocimiento y sobre la misma base, la de que hay un elemento que sostiene y un elemento que es sostenido, la evolución en el tiempo nos lleva a una separación cada vez más grande entre los aspectos de diseño, los aspectos de proyecto, en relación con las capacidades materiales. Y entonces, en el manierismo, acá estamos en la Plaza del Campidoglio en Roma, la columna, el elemento que sostiene, deja de sostener para transformarse en un elemento cuyo único cometido es el control de la proporción. Y 100 años después de la aparición de la profesión del arquitecto en el Renacimiento, la columna finalmente se desplaza hacia adelante, evidenciando haberse despojado absolutamente de su condición portante. Y ese, para nosotros, es un proceso de continua abstracción y creciente abstracción del ejercicio de proyecto. Me parece en ese sentido bien interesante haber, en mi calidad de arquitecto, haber venido a este simposio, en la medida en la que el enfoque parece ser mucho más de, obviamente, desde el diseño, desde las capacidades
expresivas y estructurales que nos ofrece la materia. En ese sentido es que estamos intentando transcurrir al interior del proyecto fin de carrera en nuestro curso. Bien, Barboleta se trata de un trabajo, como decíamos, de investigación-proyecto desarrollado por estudiantes y docentes del curso de proyecto fin de carrera del taller Sheps y publicado en un libro que finalmente se llamó Barboleta. Y este trabajo se propuso como objetivo investigar a través del proyecto el fenómeno de la movilidad asociada a artefactos de naturaleza arquitectónica y su manifestación física más evidente, que es la liviandad. A partir de ahora vamos a ver algunos proyectos que surgen de esta formulación de proyectos fin de carrera, algunos de ellos que han merecido algún reconocimiento internacional, como este, desarrollado por Gabriel Echepare y una talentosa arquitecta, Andrea Agnesetti, que anda por ahí. Y digamos que, y empezamos a ver los proyectos, que estos proyectos surgen a partir de algunas consignas verdaderamente muy simples, pero que surgen de esa necesidad de encontrar en aspectos de naturaleza material factores de diseño. Y entonces, la consigna del ejercicio es la siguiente, es desarrollar un proyecto de pabellón con los siguientes atributos. El pabellón tenía que ser desmontable, itinerante, autosuficiente y poder ser resuelto en 100 metros cuadrados. Y la temática así planteada apunta a un ejercicio de fin de carrera en el que el estudiante elabora un proyecto en el que conviven capas complementarias de pensamiento creativo. La materia, como decíamos recién. Las condicionantes de movilidad que se le plantean al artefacto hacen que los aspectos materiales que las hacen posibles sean factores determinantes de proyecto ya en etapa de generación de la idea. Así que la incorporación de los aspectos materiales no es la tercera etapa de la fase de proyecto, sino que es el inicio de la fase de proyecto. Y la aplicación de recetas constructivas, en este caso, ya no resulta operativa, por lo que cada decisión material deberá ser elaborada en forma consciente. No necesariamente inventada, pero sí por lo menos elaborada en forma consciente. El otro aspecto es el de la investigación. Estos atributos definidos para el pabellón abren un vastísimo campo de exploración y experimentación. La condición a caballo entre edificio y vehículo exige un enorme esfuerzo de imaginación y de relevamiento, estudio y sistematización de antecedentes y de análisis de posibles transferencias tecnológicas. Finalmente, el plan. La ausencia de un programa en sentido estricto desafía a imaginar posibles usos al interior de estrategias de pertinencia que necesariamente surgirán del reconocimiento de oportunidades de proyecto latentes en el contexto. Pero a su vez la temática en sí misma presenta una serie de aspectos verdaderamente interesantes que me gustaría rápidamente enunciar. Los edificios móviles han demostrado poder resolver de forma muy eficiente aquellas situaciones en las que la velocidad de montaje y la temporalidad de la solución arquitectónica son factores cruciales. Los edificios móviles generan un impacto temporal y reducido sobre un soporte que resulta cada vez más escaso, el suelo, como nos demostró el ingeniero brasileño al principio. En un mundo en el que algunos recursos comienzan a ser limitados y en el que debemos necesariamente reducir el impacto que sobre el ambiente generan la producción y el transporte de objetos, diseñar edificios, sistemas de transporte y objetos más livianos nos plantea un enorme desafío. Los edificios móviles y la necesaria liviandad que su movilidad supone nos enfrentan a la necesidad de concebir estructuras que se resuelven recurriendo al uso de materiales y técnicas propias de otras industrias. Y la transferencia de estos conocimientos a la arquitectura podrá significar algún progreso en la industria de la construcción de los edificios. Finalmente, los avances tecnológicos y algunos de los productos que de ellos se derivan, como los electrodomésticos, los robots,
los vehículos y algunos artículos de equipamiento, han comenzado a generar situaciones en las que los límites entre la arquitectura, la ingeniería, el diseño industrial y el diseño ambiental parecen encontrarse cada vez menos claros. Y los edificios móviles, por encontrarse en este territorio compartido, mestizo, nos invitan a reflexionar acerca de los cometidos, alcances y porvenir de nuestra disciplina. Finalmente, los proyectos desarrollados en un taller de arquitectura disfrutan y padecen una supuesta libertad, es decir, esa libertad que surge del hecho de que nunca serán construidos. Como contrapartida, asumen el inevitable e ingenuo desafío de abrir algún punto de vista nuevo que de alguna manera permita generar alguna incidencia, por mínima que sea, sobre la manera en la que los aspectos de proyectos se enfocan en la realidad más concreta. Y para terminar, bueno, dos cosas. Acá están los créditos, acá tenemos la lista de estudiantes y docentes que trabajaron en el proyecto, no los voy a mencionar a todos. No sé cómo estoy con los 5 minutos, parece que estoy muy bien, ¿no? No estoy muy mal. Bueno, entonces no los nombro, los leen, por favor. Y quería dejarlos con un brevísimo fragmento de la película La Rosa Púrpura del Cairo, que me parece que de alguna manera resume muy bien todo lo que se ha intentado comunicar en esta breve y naif conferencia. Bueno. Capaz que, mientras tanto, pueden ir haciendo alguna pregunta. Si alguien tiene alguna pregunta, yo voy a intentar cargar la película, que es muy breve, además. Hagan alguna pregunta, por favor. Bien. Well, I am very impressed. I really am. You have yourself quite a place here. You know, I still can't get over the fact that 24 hours ago I was in an Egyptian tomb. I didn't know any of you wonderful people. And here I am now. I'm on the verge of a madcap Manhattan weekend. My God, you must really love this picture. Me? You've been here all day, and I've seen you here twice before. You mean me? Yes, you. This is the 5th time you're seeing this. Henry, come here, quickly. I gotta speak to you. Oh, my God! Listen, old sport, you're on the wrong side. Tom, get back here. We're in the middle of a I story. want to have a look around. Go on without me. We can't continue Who with are the you? story. This is Cecilia. I'll go get the manager. Let's get out of here and go somewhere where we can talk. You're in the movie. Wrong, Cecilia. I'm free. After 2,000 performances, the same monotonous routine, I'm free. Call Father Donowitz. Tom! Muchas gracias.